Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Por supuesto, estoy escribiendo todo esto a posteriori, así que estoy omitiendo lo que considero mundano y centrándome en lo que, en retrospectiva, fue especialmente crítico. Así que perdón si no hablo de mis cenas agradables de la infancia, peleas con mi amante, las cualidades sexuales de mi esposa o el sexo mediocre. Nuestro matrimonio había entrado en una fase a largo plazo en la que ambos estábamos trabajando para acumular ahorros y los hijos estaban en los planes. La primera señal de problemas fue suficiente para empezar a preocuparme. Era una tarde de jueves, y había pasado la semana reconstruyendo un sistema de incineración en una planta de tratamiento de aguas residuales en el norte de Jersey. Llegué a casa a tiempo. Mi esposa me llamó un poco después de las 3 para preguntarme cuándo planeaba regresar. Esto era común, a menudo no puedo salir del lugar de trabajo a tiempo o hay problemas de tráfico. Desafortunadamente, la conexión era terrible. Así que la llamé de vuelta usando el altavoz, que era su número de trabajo. Ya se ha ido por el día. Mientras tanto, ella me llamó de vuelta y contesté. Chris, ¿estás bien? Mejor comunicación ahora. Estoy bien. Acabo de dejar el lugar de trabajo y estaré en casa en 2 horas y media. ¿Hay algo que necesite traer? No, solo tú, amor. Ve a comprar un poco de maíz y tomates en la verdulería. Nos vemos cuando llegues. Y la cena está lista. Llegué exactamente unos minutos después de mi hora de llegada estimada, entré en la casa y colgué mi rompevientos en el armario del pasillo. Mi esposa me llamó desde arriba y le grité un saludo. No quiero sonar gruñón, pero solo hay unos pocos percheros de madera en ese armario, y siempre uso uno de ellos para mi chaqueta. Esta vez ella llevaba una chaqueta deportiva de lana muy cara. Me la probé y me quedaba bien. Tal vez un poco corta en las mangas, pero bien si se lleva con gemelos. Al inspeccionarla, encontré que los bolsillos estaban llenos de cosas. Tarjetas de visita, cheques y otras cosas. Aparentemente, alguien llamado Robert Campbell compró algo en una farmacia Rite Aid de aquí en la ciudad a las 3:12 p.m. de ese día. La colgué de nuevo en el perchero y cerré la puerta. Bueno, pronto averiguaré qué está pasando. La esposa bajó las escaleras vestida solo con un vestido de casa, descalza, sus pechos incontrolables rebotando. Todavía estaba mojada de la ducha. Nos besamos. Hola. Si piensas que ella quiere ser erótica, no estás casado. La ropa interior de mujer no es particularmente cómoda, y mi esposa no la usa en casa a menos que espere compañía o vaya a salir. ¿Entonces ella no quería decir nada al vestirse así? Pensé que se veía erótica, pero creo que está sexy sin importar lo que lleve puesto. ¿Hace mucho que estás en casa? No, estoy 10 minutos por delante de ti. He tenido un día difícil y estoy feliz de estar en casa en mi sala de estar. Vamos a guardar el maíz. Lo comeremos mañana. Sé que dije que cocinaría, pero no fui de compras así que pedí comida china. Debería llegar en media hora. No te importa, ¿verdad? Si quisiera encontrar culpa, preguntaría en cuál sala de estar pasó tiempo. Pero eso molesta a la gente cuando escuchas lo que dicen en lugar de lo que quieren decir. Me desplomé en una silla. No, la comida china está bien. ¿Trabajaste en la oficina todo el día? Hasta que cerró. Agitó la mano, respondiendo. Sí, te dije que estaba trabajando en un nuevo anuncio para una línea de accesorios de baño. Honestamente, es una porquería. Pero son baratas como en China y lucen bien. A primera vista, nada que daría un lugar en la casa. Ignoré la posible y probable mentira sobre su paradero. Más tarde en el día. Charlamos un rato hasta que llegó la comida. Pagué al tipo por la entrega y nos sentamos a comer arroz de mar sin la salsa de soja para amortiguar el sabor a marisco. Dumplings al vapor, fideos crujientes de Singapur y camarones a la parrilla crujientes.
Serví más té y anuncié que probablemente debería llamar a la policía y reportar que entraron a nuestra casa. Incluso creo que sé quién podría haberlo hecho. Ella se sorprendió. ¿Qué? Dios mío. ¿Cómo quieres decir tan sencillo? Karen, el ladrón fue descuidado. La mayoría de ellos no son muy inteligentes. Sabes que dejó su chaqueta deportiva en el armario. Su nombre es Campbell. Supongo que la policía no tendrá problemas para encontrarlo. Oh, esa chaqueta deportiva. Pertenece a Bob Campbell. La traje a casa desde el trabajo. Necesito devolverla mañana. Estuve en silencio por un rato, lo que generalmente pone nerviosas a las personas y las hace charlar. Esta vez no funcionó con Karen, así que rompí el silencio. Asumí que él estaba aquí. Entonces, ¿por qué lleva su chaqueta de un lado a otro? Se irritó. Él la dejó en mi oficina. ¿Así que esperabas que uno de los empleados de limpieza la robara y no una computadora portátil o algo que se pudiera vender por un precio razonable? Chris, ¿por qué me cuestionas sobre esto? Lo siento, es solo que tu explicación es posible, pero un poco extraña. ¿Por qué traerías la chaqueta deportiva de alguien a casa? ¿Para qué? Almacenamiento. Solo para devolverla la próxima mañana. ¿De verdad? ¿Recuerdas la navaja de Hakem? Lo más probable es que la explicación más simple que se ajuste a las observaciones sea la verdadera. Hay una explicación mucho más simple. Pero como eres mi esposa, elijo aceptar tu palabra de que estuviste en la oficina todo el día hasta las 5 de la tarde. Entonces podemos olvidarnos de la explicación simple que te dije la verdad. Excepto que no hice nada en la oficina. Entonces Jen Howard y yo nos encerramos en un café y trabajamos allí el resto del día. De acuerdo, caí en la trampa. ¿Cuál es la explicación simple? Tú y el señor Campbell salieron del trabajo alrededor de las 2:50 p.m. y vinieron aquí. Dado que planeaba quedarse un rato, colgó su chaqueta en el armario. Me llamaste para asegurarte de que estaba lejos de aquí, de que todo estaba despejado, por así decirlo. Se fue un poco más tarde, olvidando su chaqueta. Supongo que estaban colaborando en rompecabezas de Sudoku o algo así. Su rostro se tensó. Me estás acusando de hacer trampa, ¿verdad? No, te estoy culpando por no decir la verdad. No sé la verdad, pero creo reconocer una mentira cuando la escucho. ¿Cómo crees que un cheque sellado a las 3:12 p.m. de una farmacia Rite Aide llegó al bolsillo de tu chaqueta? Déjame verlo. Se lo entregué. La fecha del mes tiene un 8, no un 9. Así que es un cheque del mes pasado. Disculpa. Devolviéndome el cheque, lo miré de nuevo. Bueno, es ambiguo. Quizás un 8 o un 9. Lo siento por eso. En cuanto a tu explicación, dije que aceptaba tu palabra sobre lo sucedido, y lo decía en serio. Me pediste que te diera la explicación más simple, menos absurda. Y lo que mencioné ocurriría a cualquiera que no confíe en ti tanto como yo. Eso es todo. Recibí una suave sonrisa. Me alegra. Te amo. No estoy haciendo trampa. Lo que te dije es verdad. Esa noche, recibí sexo reconfortante, que no cumplió su propósito de convencerme. Una mejor historia sería si la dejó en el café donde trabajaban. Pero ella no pudo decir eso porque había dicho anteriormente que la dejó en su oficina. Puedo suponer lo que pudo haber pasado, pero realmente no sé qué ocurrió. Y si lo supiera, tendría que actuar en base a ese conocimiento. Y seamos honestos, no quiero que esto sea verdad. Maldición, eso estuvo muy cerca. Ese idiota de Campbell olvidaría su propio nombre. Ja. Suponiendo que alguna vez lo supiera en una estafa. La negligencia es peligrosa. Y él es descuidado. ¿Por qué mantener ese maldito cheque? Bueno, eso no decía condones.
Apuesto a que ni siquiera lo miró. Solo lo metió en su bolsillo. Fue divertido, pero creo que casi ha terminado. Chris lo entendió. Tuve suerte y salí de esto con una mentira. Así que obtuve el beneficio de la duda. No puedo jugar esa carta de nuevo, Chris. No estoy teniendo un lío con Bob. Quiero que sepas eso. Pero es bueno saber que estás celoso. Algunas cosas, como tú, no me gusta compartir en absoluto. Me quedé allí recogiendo mis pensamientos. Karen, te casé para siempre. Espero que tengas mis hijos y envejezcamos juntos. Creo que eso es lo que quieres también. Pero si alguna vez cambias de opinión, decides que no soy para ti, haznos un favor a ambos. Divórciate. Aunque sería doloroso para mí, pero sin duda eventualmente encontraré a alguien más y seguiré adelante con mi vida. Lo aceptaré. Todos cometemos errores. Es solo cuestión de admitir que tenemos diferencias irreconciliables. Pero por favor no empieces a engañar y esperes quedarte casada conmigo o comiences una aventura como un periodo de prueba para tu libertad después del divorcio. Creo que lo tomaría muy mal y no podría tratar amablemente a tu novio. ¿Me entiendes? Chris, siento lo mismo. De acuerdo. Entonces consideramos este tema cerrado. Te amo, cariño. Duerme. Aparte de la chaqueta deportiva, nuestra vida parecía ser normal. Hasta donde yo recordaba, nada destacaba, y ahora estaba observando. Mi negocio iba muy bien. Mantenía ocupados a 2 equipos, pero eso significaba que tenía que trabajar junto a ellos la mayor parte del tiempo. Así que viajaba más de lo que lo hacía en nuestros días de juventud, por usar la frase que usaba mi madre para referirse a estar demasiado pobre para poner carne en la mesa. La vida parecía igual que antes, tal vez incluso un poco mejor sexualmente. Pasó un mes más o menos, y supervisé el equipo de remodelación de ambas cuadrillas en una fábrica de papel en el norte de Nueva York. Toda la planta estaba cerrada por mantenimiento anual, y recibimos un bono por terminar temprano. Así que trabajamos durante el segundo turno durante 2 noches seguidas. Damos luz verde para calentar el horno a las 11 p.m. Limpiar y empacar las herramientas y una ducha rápida en el vestuario tomaron algo de tiempo, y salimos de la fábrica alrededor de las 10, un día antes de lo previsto. Me desplomé en el motel para 6 horas de sueño, dormí un poco, y estaba en camino a casa. Para las 9:30, estaba deseando un paseo relajante desde Wellsville, Nueva York, hasta Filadelfia. La ruta nos llevó a través de algunos de los paisajes más hermosos de Estados Unidos. Algunas personas juegan al golf para relajarse, algunas personas escuchan música. Y me gusta conducir por carreteras rurales. El norte de Nueva York experimentó 2 auges. El primero ocurrió después de la Revolución, cuando las granjas indias fueron tomadas por los blancos y continuó hasta la construcción del Canal Erie y duró hasta la Guerra Civil. Hubo un auge agrícola que coincidió con el periodo del Renacimiento griego en la vida estadounidense, y las ciudades fundadas durante este periodo recibieron nombres como Homero, Maratón, Ítaca, Siracusa. Todos nombres griegos antiguos, y las granjas fueron actualizadas con columnas cuadradas en las esquinas, etc. El colapso llegó cuando llegaron los ferrocarriles, que podían transportar productos del Medio Oeste a la costa este más barato de lo que podían cultivarse en el centro de Nueva York. El segundo auge llegó a principios de 1900, esta vez industrial. Comenzó cuando las cataratas del Niágara comenzaron a producir cantidades sin precedentes de electricidad barata. Las ciudades florecieron en los estilos Beaux-Arts y Art Nouveau, principalmente en edificios públicos. Esto continuó hasta la década de 1950. Ahora la zona está cayendo en el abandono, con edificios de estilo renacimiento griego que se desmoronan lentamente y edificios de la década de 1890 tallados con orgullo con los nombres del Banco de Maíz o el Banco de Agricultores en terracota, vacíos. Sin embargo, el paisaje es hermoso. La mayor parte del tiempo tengo que conducir por las autopistas, lo cual es trabajo, pero tomar carreteras rurales donde nunca sabes qué hay detrás de la esquina, me tranquiliza.
Seguí el Susquehanna por la carretera estatal 706, que sigue los grandes senderos indios. Debajo de Teguonde, me detuve para ver el asilo francés donde los partidarios de la monarquía francesa construyeron un pequeño pueblo en 1793 para que María Antonieta y otros reales pudieran refugiarse allí si lograban escapar de la Revolución Francesa. Desafortunadamente, ella no logró escapar de la revolución. La guillotina la alcanzó primero, y el tiempo destruyó gran parte de lo que habían construido los leales franceses. Me detuve, pagué una tarifa nominal y entregué un recibo a un tipo muy aburrido en la entrada. Desafortunadamente, prácticamente no había nada allí. Agradable paseo por el río Susquehanna para ver un par de cimientos de edificios de la década de 1790 y algunos hermosos edificios de estilo renacimiento griego construidos 25 a 50 años después. Pero el día estaba un poco frío, así que me alegré de volver al coche para terminar el camino por el parque hasta que encontré un sendero que conducía de regreso a la carretera y continué mi camino a casa. Llegué alrededor de las 2 de la tarde y tuve que pasar frente a mi apartamento y dar la vuelta a la esquina para encontrar un lugar de estacionamiento. No había asientos frente a la casa, lo cual era un poco inusual para un jueves por la tarde. Estaba muerto de cansancio y dejé mis cosas en el maletero, entré en la casa, fui al baño, bebí un vaso de agua y decidí echar una siesta para estar en forma cuando mi esposa regresara a casa alrededor de las 5. Vaya. Ni siquiera me quité los zapatos. Simplemente me acosté boca arriba sobre la cama con las manos cruzadas como un hombre muerto. Empecé y desperté con ruido en la sala de estar. Todo estaba tranquilo, pero algo me despertó. Dormí durante aproximadamente una hora aquí, un susurro de voces. ¿Quién demonios está en la sala de estar? Es demasiado temprano para la esposa. Caminé tranquilamente por el pasillo alfombrado pasando por la puerta principal y miré hacia la sala de estar, esperando ver a un drogadicto. Pero en su lugar vi a un tipo teniendo relaciones sexuales con mi esposa. Normalmente no soy agresivo. Nunca he golpeado a nadie desde que tenía 15 años. Pero esto me enfureció. Agarré el taburete de nogal que había hecho mi tío, lo volví y lo golpeé en la cabeza con todas mis fuerzas. Ella gritó. Él se debilitó y su cabeza se deslizó hacia el interior del sofá. Vi con horror que parecía que se había roto la nariz. Estaba tumbado sobre ella, inmóvil. ¿Qué demonios he hecho? Estaba horrorizado por lo que había hecho, llamándome cobarde. Pero estaba asustado. Demonios, mejor cubro mis huellas y finjo que volveré a las 5 p.m. más cerca de mi hora habitual. Sentado en el coche por un minuto, pensando, ahora no vamos a ser apresurados. Estoy bastante seguro de que nadie me vio entrar o salir. Bien. Probablemente la policía no buscará demasiado. Y si lo hacen, probablemente nadie recuerde haberme visto. Dios, necesito una coartada. Durante unas 2 horas, conduje de regreso a Landstuhl, aproximadamente a una hora fuera de la ciudad, y me senté en la mejor cafetería de Seattle. Le conté un chiste a la chica detrás del mostrador, esperando que me recordara. Y recordé su nombre, Zoe. Lo suficientemente inusual como para ser legítimamente memorable. Disfruté de un café y un muffin de 430 calorías con un recibo de 4 pesos con 86 centavos en mi billetera que documentaba que estuve allí a las 3:45 p.m. y probablemente después de eso. Cuando el café se enfrió, vertí el resto, fui al baño y me dirigí a casa. Sobre el esposo, ya sabes, demasiado tiempo en la carretera. 3 noches de cada 5 estoy sola en casa. Él me da por sentado. Tengo que decirle que vamos a cenar. Tengo que arrastrarlo a un concierto. Nunca sugiere hacer nada juntos. A veces me pregunto si quiere estar en el ojo público conmigo. Llevamos casados 3 años y se siente como 30. Me casé con la empresa y Robert Campbell, un buen tipo. El gerente de tráfico en el trabajo es de una buena empresa.
Bromeábamos y coqueteábamos inofensivamente durante unos meses y luego tal vez no tan inofensivamente de todos modos. Comenzamos nuestra aventura hace unos 2 meses. La segunda vez lo hicimos en nuestra casa. Dejó su maldita chaqueta en mi casa con un maldito recibo de condones. Estuvo cerca. Fue divertido divertirse con él. Pero ahora las rosas están floreciendo. Estoy empezando a notar más y más cosas que me molestan que hace. Durante las últimas semanas, Robert ha estado quejándose del costo del motel. No quería hacerlo en una oficina. Sabes, demasiada gente en cualquier momento. No puedo usar su casa. Su esposa está en casa con los niños. Además, está lejos de la ciudad. Así que como una tonta, usamos mi apartamento. Fui muy cuidadosa, pero es peligroso. Sabía que mi esposo estaría fuera en un viaje de negocios esta semana. Y como dije, comencé a dudar de mi relación con Robert. El esposo estaba sospechando, y la emoción del sexo con Robert había desaparecido en su mayoría, lo que significaba que era normal. Pero el suelo no se estaba moviendo ni nada. Alejé a Rob la semana pasada, pero acepté esta semana como parte de mi plan para salir gradualmente de esta aventura. Salimos temprano del trabajo, alrededor del mediodía. Llegamos cada uno en nuestro propio auto y llegamos juntos. No me gusta hacer esto. Es demasiado obvio, demasiado peligroso. Y tenemos una vecina ruidosa, la señora Abdul al lado. No entendía qué pasaba cuando, sin previo aviso, ese bastardo me golpeó en la cara. Y tal dolor llenó mi mente. No lo creerías. Grité de sorpresa y maldito dolor. Creo que mi nariz está rota. Jesús. Finalmente, pude retorcerme para salir de debajo de él en pánico. Miré a mi alrededor para ver si había sido, como, disparado o algo así. Pero todo estaba tranquilo. ¿Qué demonios pasó? Me di cuenta de que no podía quedarme aquí. Me envolví una toalla alrededor del cuello y la cara para detener la sangre. Regresé a la sala de estar y me vestí lo mejor que pude. Robert comenzó a levantarse entre el velo del dolor. Le grité. Se veía tan estúpido como una maldita vaca, sin saber lo que había hecho. Así que le golpeé en la entrepierna 2 veces. Y volvió a caer. Limpia este desastre, maldito enfermo. Voy al hospital, y me ocuparé de ti después. El marido no debía regresar hasta mañana. A lo sumo, tarde en la noche. Debería haber llamado a una ambulancia. Debería haberlo hecho de verdad. ¿Qué? Apenas podía ver con claridad. Me subí al coche y salí conduciendo. ¿Qué voy a decir en el hospital? Maldita sea. Olvida el hospital. ¿Qué le diré a mi marido? ¿Golpeé la puerta? No pienses. Dios, creo que voy a morir. Aparqué en el estacionamiento más cercano a la sala de emergencias y cojeé hacia las puertas. Un tipo negro que salía me vio, agarró la silla de ruedas y corrió hacia mí. Antes de caer, estaba teniendo problemas para explicarle a la enfermera en el mostrador que me habían golpeado. Que eso fue lo que pasó, por este loco bastardo. Pero no, señora, no este dulce hombre. Me encontró tambaleándome hacia la puerta de la sala de emergencias. Dios. ¿Cómo iba a saber que Bob era un psicópata? Solo quería algo de diversión y compañía, ¿sabes? Maldita sea. Mi rostro quedará destrozado. Rápidamente revisaron si había fracturas mientras las enfermeras me desnudaban en la camilla. Muy profesionalmente. Ahí mismo, cambiándome a una bata. Mientras escuchaba cómo llamaban a algún doctor. Una mujer unos 15 años mayor que yo se acercó a mí. Todo estará bien, cariño. Eres afortunada. El doctor Sullivan está de guardia hoy. Es el mejor cirujano plástico del estado. Definitivamente, mi día de suerte.
Y pensar que no tenía ni idea hasta ahora. Ronroneé. Ni siquiera pensé en llamar a nadie para decirles dónde estaba. Estas personas del hospital seguían haciéndome preguntas. Maldición, maldición, maldición. Respondí preguntas y no tenía idea de lo que estaba diciendo. ¿Qué dije replemente? Maldición. Maldición, maldición. Todo se volvió borroso. Uno y otro vinieron preguntando esto y aquello. Y luego nada. Nada en absoluto. Si hubiera estado consciente, podría haber pensado que era la muerte. Pero no estaba consciente de nada. Después de unos minutos en la cafetería, se volvieron muy ocupados, y silenciosamente me metí en el coche y conduje de regreso a casa. Tuve suerte de encontrar un lugar justo frente a la casa. Gracia Abdul, mi vecina, me saludó mientras rastrillaba su pequeño césped. Y le conté lo hermoso que era el estado de Nueva York. Practicando una mentira sobre mi paradero, supongo, y entré en el apartamento. Era una carnicería. Mi corazón dio un salto, pero contuve las ganas de vomitar y llegué al fregadero de la cocina, donde vomité. No había cuerpo, lo que significa que no había matado a Campbell. Había sangre por todas partes. En el sofá, la alfombra, el suelo del baño. Huellas de pies aquí y allá. Limpié las dos patas del taburete que había tocado y lo giré para que las patas limpias quedaran mirando hacia la pared. Y llamé al 911 desde mi teléfono celular. Le dije a la policía que acababa de llegar a casa y encontré sangre por todas partes en el apartamento. Y no sabía dónde estaba mi esposa. Me dijeron que esperara afuera, así que lo hice. La señora Abdul todavía estaba allí. Solo había estado en la casa durante un par de minutos, así que le conté lo que vi. Estaba horrorizada. Oh, Dios mío. No escuché nada. Debemos cuidarnos el uno al otro como en los viejos tiempos. Tú y yo estaremos en las noticias de la tarde. Estaremos en el canal 6. Habla por mí, Gracie. No me importa si dices algo, pero yo no voy a decir ni una palabra. Se sabrá en toda la zona en 1 hora más o menos y probablemente en todo Filadelfia en 2 horas. Fue agradable ver lo rápido que llegó la policía. Nuestros impuestos están en acción. Y llegó más policía hasta que hubo 4 autos en la calle. Les conté a ambos lo que sabía hasta que un detective negro bastante grande con manos del tamaño de bandejas de carne me pidió que fuera a la estación y diera una declaración formal. Hablaba con un claro acento del sur de Filadelfia. Haré lo que sea necesario, oficial. Pero en este punto necesito llamar a mi suegra. Se enterará de esto a través de rumores y me matará por no habérselo dicho primero. Está bien, chico, haz lo que tengas que hacer. Sube al auto y háblale en el camino. No parecía una película en absoluto. ¿Lo creerías? Mi suegra no estaba en casa. Dejé un mensaje diciendo que había llamado con noticias importantes y que volvería a llamar un poco más tarde en la noche. Entramos en la oficina donde me leyeron mis derechos. Sí, me negué a tener un abogado y comenzaron las preguntas. No había mucho que pudiera decirles. Estuve fuera toda la semana. ¿Dónde estaba esta tarde? Bueno, tenía la mayoría de mis recibos en mi maletín en el auto, algunos en mi billetera. Entre otras cosas. Tenía un cheque para el almuerzo del restaurante de mamá y papá en el estado de Nueva York, un cheque por la entrada al asilo francés, donde dije que pasé aproximadamente 1 hora y media paseando por el río, y un cheque de una cafetería de Seattle a las 4 de la tarde, donde me senté y revisé mi correo electrónico durante 15 a 20 minutos, mencioné a la camarera Zoe, y luego conduje aproximadamente 1 hora a casa y llamé a la policía. Si nunca has oído hablar del asilo francés, estás en buena compañía. Ellos tampoco habían oído hablar de este lugar. Tuve que deletrearlo para ellos, aunque estaba en el cheque.
Terminaron tomando mi foto y huellas dactilares y luego me dejaron ir, diciendo que mi apartamento era una escena del crimen, así que no podía entrar. Y por cierto, la esposa fue golpeada, no estaba en peligro mortal y estaba en el hospital Jefferson. Realmente me alegré de que estuviera más o menos bien. De verdad. Como dije, en países civilizados, el castigo por lo que ella hizo es el divorcio, no la muerte. Me quejé con ellos de que me mantuvieron allí cuando mi esposa estaba en problemas reales y necesitaba de mí, y conseguí un paseo de vuelta a casa con alguna mujer policía para recoger mi auto. La emoción está casi terminada. Solo un coche de policía. Los otros 3 fueron reemplazados por una furgoneta de policía blanca. La mujer policía me dijo que probablemente podría entrar a la casa alrededor de las 10 South p.m. o las 11 South p.m. Le dije que tenía una llave de repuesto para que la cerraran cuando terminaran y la dejaran en el buzón. Me dirigí al hospital, respondiendo numerosas llamadas dejadas en mi móvil por su madre, hermana y algunas tías. Hubo un caos completo entre los parientes de la esposa, debo decir. En este punto llamé a mi mamá para darle tantos detalles como pude, pero como vive a 500 millas de distancia, pudo mantener la calma y ser objetiva. Además, realmente no sabía nada sobre su condición excepto que no era fatal. Cuando llegué a la sala de espera, abracé a mis suegros hasta que me registré en la recepción. Un voluntario anciano me dijo que la esposa aún estaba en cirugía, y además, nadie sabía nada. Mis suegros se sentaron y miraron la televisión con sus mentes en blanco habituales, y les conté los detalles macabros de un apartamento lleno de sangre con huellas de pies ensangrentados de los pies desnudos de un hombre y una mujer. El esposo de mi suegra, Danny, entró en la sala de espera. En medio de todo eso, escuchó el final de la historia y exigió saber, ¿dónde has estado todo este tiempo? Quiero decir, debes tener algún tipo de coartada, ¿verdad? Por un momento me pregunté si el tonto estaba insinuando que yo podría haberlo hecho, pero recordé que nunca se debe atribuir a la malicia lo que puede explicarse por estupidez. No lo llamaría estúpido, pero hay una razón por la que nunca ha conducido un auto manual. Le dije lo que le dije brevemente a la policía. Esto le pareció satisfactorio. Mi suegra me despertó a las 11 en punto p.m. para decirme que mi esposa había salido de cuidados intensivos y que podríamos turnarnos para quedarnos en la sala de recuperación con ella. Entré primero y me senté a pensar sin pensamientos coherentes. Ella estaba fuera de sí, más o menos incoherente. Después de un tiempo, mi suegra irrumpió a pesar de las reglas de la enfermera. El dolor me llegó desde la oscuridad, pero luego se alejó a cierta distancia, casi como si perteneciera a otra persona. Mi mente derivó con él, y mientras la paz comenzaba a asentarse en mi mente, el dolor se acercaba. Había gente allí, extraños y mi madre, y me hicieron preguntas que no podía entender. La enfermera dijo, está bien, está saliendo de la anestesia, pero pasará 1 hora o 2. Antes de que realmente se despierte. Terrible, simplemente terrible, murmuró mi madre. ¿Por qué dejaste entrar a un extraño loco en tu casa? ¿O dejaste la puerta abierta? Debería haber sabido que no debía abrir la puerta a algún extraño loco. Escuché a mi suegra murmurar y dije con seguridad, sin duda dejó mucha ADN detrás, así que eventualmente será atrapado. La enfermera dijo que aún estaba bajo la influencia de la anestesia y no recordaría nada. Le darían alivio del dolor cuando pudieran y nos pidieron educadamente que nos fuéramos. Acepté la oferta de mi suegra de una cama en su habitación de invitados porque no estaba seguro de que la policía me permitiera entrar en mi casa. Llegamos al hospital a la mañana siguiente mientras la policía se iba. Me dijeron que la esposa les había dado una declaración y que podía regresar al apartamento en cualquier momento. La esposa se veía terrible. 2 ojos morados, enormes hematomas en sus mejillas, llegando hasta sus oídos y bajando por su cuello, y vendajes por todas partes. Creo que tanto por razones cosméticas como para cubrir heridas. Realmente desearía poder armar un escándalo o algo así. Simplemente estaba mal y no podía admitirlo ahora.
Realmente se veía terrible. Dejé de hablar con las enfermeras mientras su madre pasaba corriendo junto a mí hacia adentro y comenzaba a hacer 1000 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Sabía ella quién lo hizo? La esposa afirmó que fue atacada por un asaltante desconocido que le golpeó en la cara, dejándola aturdida. Se cree que luego huyó. Cambió mi actitud pública. Si ella hubiera admitido tener un amante, tal vez le habría dado la espalda. Pero su declaración la convirtió en la víctima y así que necesitaba mostrarme solidario. Hasta donde yo sabía, aunque no parecía una violación, probablemente lo fue. Solo los vi durante unos segundos. Supuse que era Robert Campbell, pero nunca lo había conocido, así que realmente no sabía quién era. Llamé al esposo de la esposa, Danny, para ver si podía ayudarme a limpiar el apartamento. Después de cenar, acordamos encontrarnos a las 4 en punto. Quería que mis familiares vieran el apartamento. Llamé al empleador de la esposa y hablé con la secretaria de su jefe, Catherine, a quien no conocía muy bien, pero definitivamente mejor que a cualquier otro en el trabajo. Habíamos charlado un poco en un par de fiestas de la oficina. Le dije que la esposa fue golpeada y golpeada fuertemente en la cara y que estaba sometiéndose a cirugía reconstructiva. Como suposición, es probable que esté fuera por al menos una semana o 2. Luego le pregunté cuándo salió del trabajo ayer. Oye, no sé si me di cuenta de eso, en realidad. Vamos, gato. Puedes ver su escritorio desde la comodidad de tu hermosa silla. Bueno, tal vez alrededor de las 2 p.m. o un poco más tarde. ¿Alguien más salió en ese momento? Larga pausa. Este es un caso criminal. La policía también preguntará. Dicen que la mayoría de los ataques son cometidos por personas que conocen. Catherine sugirió. Bueno, no puedo imaginar que esté conectado, pero Bob Campbell salió alrededor de la misma hora. Pero es poco probable que haya hecho algo así. Quiero decir, él y tu esposa son amigos. Colegas. Sabes, lo conozco desde hace muchos años ya. Oh, sí, amigos. Le dije que la mantendría informada. Conocía los nombres de la mayoría de los colegas de Kenia, pero no había conocido a muchos de ellos. Conocía su nombre porque pertenecía al saco deportivo, pero no podía recordar si lo había conocido. Excepto por el incidente del saco, no creo que ella me lo haya mencionado alguna vez. Así que supongo que la primera vez que lo vi fue ayer. El doctor Sullivan entró y le dijo a mi suegra y a mí que Jennifer estaría fuera en 1 o 2 días. Que todo había salido bien y que en unas semanas tendría que someterse a una, tal vez 2 cirugías para arreglar su nariz. Dejó su carpeta mientras la examinaba y yo hojeaba algunas de las páginas tratando de ver qué podía encontrar. Entre las pruebas para enfermedades de transmisión sexual, se notaba un resultado positivo para la gonorrea. Fui a nuestro médico de familia para hacerme las pruebas de enfermedades de transmisión sexual y contarle lo que sucedió. Se ofreció a pasar por el hospital y asegurarse de que Jennifer estuviera recibiendo toda la atención que necesitaba. Rara vez pienso en el nombre real de mi esposa a menos que esté enojado con ella. Le pedí al médico los resultados de las pruebas de ETS lo más rápido posible y me prometieron que estarían listos en 48 horas. Danny trajo a su hermana Ann para ayudarnos a limpiar. Estaban debidamente sorprendidos por el estado del apartamento y se dieron cuenta de lo que había sucedido. Ella estaba limpiando la sangre en el baño mientras Danny y yo arrastrábamos el sofá hasta la acera cuando apareció el gran detective de la noche anterior, Leon Washington. El tipo es realmente impresionantemente enorme. Como un ladrillo sobre sus pies. ¿Recordé algo más o faltaba algo? Entonces me di cuenta. ¿Sabes, me falta una camisa blanca? Estaba en el armario eligiendo ropa para Jennifer y noté que 2 de mis camisas habían caído al suelo. Las recogí y noté que faltaba una de las camisas blancas. Vamos, señor Harlow. ¿Cómo notó que faltaba una de sus camisas blancas? ¿Detective Washington?
Permítame mostrarle. Y entré en la habitación y abrí el armario. ¿Cuántas camisas blancas ves? Levantó las cejas y dijo con una sonrisa, así que solo tenías una camisa blanca. Así es. Solo una. Y se ha ido. Estuve en la fábrica de papel esta semana y no llevé ninguna camisa conmigo. ¿Encontraste mi camisa en la basura por casualidad? Quiero decir, aparentemente el atacante ensució sus manos y se llevó una de las mías. Escribió lo que dije y no dio nada por sentado. ¿Consideras esto un ataque? El oficial Washington respondió. Esa es una posibilidad, pero aún estamos investigando. Finalmente sacamos la alfombra, y para mi sorpresa, debajo había un hermoso piso de madera dura. Pensé que no hay tal cosa como un mal menor y alquilé una pulidora de camino al hospital. Después de ver a la esposa a las 19. Tuvimos una reunión formal con los familiares, y después de unos 15 minutos, dejamos a los parientes entrometidos. Para las 10, había limpiado y encerado el piso. Quedó muy bien. Media esperaba una llamada de Jennifer, pero el teléfono solo sonó un par de veces de parte de sus amigos y los míos. Al día siguiente, Catherine llamó para informar que Campbell había sido arrestado en su oficina y llevado esposado. Este fue el tema principal de conversación en el edificio esa tarde. La policía vino a mi trabajo. Estaban interesados en la hora nuevamente y querían que lo repitiera todo. Aparentemente, iba manejando muy despacio. Bueno, no, detective, no iba manejando particularmente despacio. Para ser honesto, no tenía mucha prisa por volver a casa. Tomé las carreteras panorámicas donde 55 en Mastempe era aproximadamente lo máximo que se podía hacer. Y fui avanzando con el mismo tráfico que me encontraba. Era un día hermoso. El norte del estado de Nueva York y el centro de Pensilvania son realmente hermosos. No tenía mucha razón para volver a casa antes de la cena. Me tomé el camino largo a casa. Le di la ruta que tomé con detalle, con comentarios sobre dónde girar y así sucesivamente. Lo dibujé en el mapa, arrancando el mapa del Atlas para que se lo llevaran con el GPS. Ya no lo necesito. Hicieron copias de los cheques y fueron un poco más explícitos sobre los aspectos más generales del caso. Admitieron que Campbell estaba involucrado. Se encontraron sus huellas dactilares en la sangre del apartamento, y aparentemente dijo que había estado saliendo con la esposa durante algún tiempo. La esposa lo negó y aún afirmaba que fue un asalto. Además, estaban desconcertados por las lesiones. ¿Qué lesiones? Obviamente, las de mi esposa. ¿Pero él tenía alguna lesión?, preguntó. Bueno, las lesiones de su esposa pueden explicarse porque él la golpeó con la cabeza. Pero entonces, ¿por qué crees que lo hizo? No tengo idea. Se resbaló de los codos, golpeado por algo, algún tipo de convulsión. ¿Cómo debería saberlo? No creo que lo haya conocido nunca. No dijiste que él tuviera ninguna lesión. Bueno, hay un moretón bastante feo en la parte posterior de su cabeza, pero no es muy grave. Bueno, entonces probablemente ella lo golpeó. Ella sí tiene un genio corto. Señor Harlow, ¿qué haría usted si se encontrara con una escena así? ¿Detective Washington? Realmente no lo sé. Quiero decir, todos hemos escuchado sobre personas que matan a sus cónyuges y amantes. O los filman teniendo sexo y envían las fotos a todos los que conocen. Ya sabes, la vergüenza pública, el castigo y todo eso. Déjame pensar en ello por un minuto. Algo que no haría. Bueno, para empezar, nunca he golpeado a una mujer. Y no puedo imaginar que alguna vez lo haría. Un canalla es otro asunto. Cuando estábamos limpiando esta habitación para quitar la alfombra, había una botella vacía de vino de 1.5 litros justo al lado del sofá. Si los atrapara teniendo sexo en el sofá, creo que la agarraría y golpearía al hombre en el costado de la cabeza tan fuerte como pudiera para aplastarle la oreja.
Si no lo hubiera sacado de encima de su esposa, lo habría agarrado del pelo y lo habría apartado. Nunca he estado en una pelea real, pero si lo estuviera, no querría que fuera justa. Cuando cayera al suelo, le pegaría varias veces en las costillas. Mi voz ha aumentado. Lo agarraría por los tobillos y lo arrastraría desnudo por las escaleras delanteras. Podría sentir cierta urgencia por arrojar su ropa por las escaleras detrás de él. Pero estoy seguro de que no soy lo suficientemente amable como para darle una camisa limpia de mi propio armario. El oficial León no tenía más preguntas. Salí temprano del trabajo y miré un par de apartamentos en Craigslist, aceptando alquilar uno mensualmente. ¡Qué maldito infierno me he creado! No me dejarán salir de aquí hasta mañana como pronto. Y necesitaré otra operación. Si confieso el asunto, mi matrimonio está acabado. Si demando por agresión, Robert sacará los recibos del motel. Y probablemente conservó algunas de las cartas. Encima de eso, el médico dice que tengo gonorrea. Maldición, maldición, maldición. La buena noticia es que los antibióticos que tomo para prevenir la infección en mi nariz también eliminarán la gonorrea. La mala noticia es que no hará nada por Chris si está infectado. La otra buena noticia es que puedo elegir mi nueva nariz de un catálogo. Maravilloso. Simplemente maravilloso. No podría ser mejor. Simplemente no puedo pensar en una historia creíble para contarle a Chris. Maldición, maldición, maldición. Realmente no sé qué pasó. Es decir, aparte del sexo. Tendré que llamar a Robert y contarle. Tendré que decir la verdad. Y a la policía también. Pasé la mañana recogiendo lo que necesitaba para vivir en el apartamento y sacando las cosas que me pertenecían. Me llevé la cama porque era de mi madre, pero dejé el colchón, suponiendo que había sido profanado por otros. Esa tarde llegué al hospital porque la momia viviente, que aún era mi esposa, estaba a punto de ser dada de alta. Bueno, amor, ¿has decidido convertirte en musulmán? Podemos encontrar algo que cubra el resto también. Sin sentido del humor. Estuvo en silencio en el camino a casa. Aún no hemos hablado de ello. Mientras se sentaba en la única silla cómoda de la sala de estar y tomaba una taza de café, dijo, probablemente quieres saber qué pasó. Es una suposición justa, ¿no? También quiero saber no solo qué pasó ese día, sino qué ocurrió antes. Y quiero saber la verdad. Olvídate del control de daños. Tu mamá, tu hermana, tu jefe, tus compañeros de trabajo, la policía. Todos saben que engañaste. No puede ser más público a menos que sea en la televisión. Fue una gran ruptura de confianza. Si no puedes decir la verdad sin un montón de mentiras, entonces mejor quédate callada hasta que puedas. Ella suspiró y hizo una mueca de dolor. Bueno, ¿sabes quién es Robert Campbell del trabajo? No, no creo haberlo conocido. Espera, ¿no es él el gerente de transporte en el departamento de envíos? No, ese es Eddie Campbell. Sin relación con él. De hecho, Robert está en ventas internas y me asignaron para ayudarlo a armar una presentación. Bueno, fuimos al apartamento el día anterior para recoger algunas cosas que olvidé llevar al trabajo y una cosa llevó a la otra. Una larga pausa durante la cual pensé, llevó al sofá. Ajá. Cuando ella no continuó, pregunté, y desafortunadamente, no sé qué me pasó. El cuerpo desnudo de Robert Campbell. Eso es lo que te pasó, pensé, pero dije, y, bueno, empezamos a besarnos. ¿Y sabes qué pasó después? No, no lo sé. Porque terminó con el apartamento pareciendo una carnicería y nuestro nuevo sofá en ruinas y mi confianza en ti en la basura. Es un largo camino desde besar a Robert, ¿no crees? ¿Por qué empezaste a besar a Robert, y qué pensabas que iba a pasar? Bueno, Robert es un buen chico y tú estabas ausente mucho, y supongo que realmente necesitaba a alguien. Así que en un momento de debilidad fui receptiva.
¿Hubo otros antes de Robert? ¿Hombres o mujeres? No, por supuesto que no. No desde que te conocí. Y nunca hubo una mujer. No soy así. Bueno, Jennifer, no estoy seguro de cómo eres realmente tú ahora. Honestamente. ¿Eso es todo? ¿Honestamente? Ante Dios. Ja, ja. Estaban juntos el día que olvidaste tu chaqueta, ¿verdad? Y esto definitivamente no fue la primera vez. Ella quedó atónita, aparentemente no lo había pensado. Eso es suficiente, Chris. No hay necesidad de ser grosero. Piensa en tu versión de los eventos, porque es literalmente increíble que la gonorrea tarde varias semanas en detectarse en la sangre. Mañana pasaré después del trabajo para ver si necesitas algo. Podemos hablar de nuevo cuando estés dispuesta a dejar de mentirme. Dejaré mi celular encendido por si pasa algo, pero por favor úsalo solo en caso de emergencia. Me dirigí hacia la puerta y la abrí. Espera. ¿A dónde vas? A casa. Alquilé un apartamento en una zona no tan buena de Chestnut Hill. Voy a vivir allí. Llamé a los administradores de la propiedad para decirles que no renovaré el contrato de arrendamiento, pero que tú podrías querer hacerlo y tendrás que notificarles. Pero no puedo. No escuché el resto de su frase porque cerré la puerta y bajé los escalones. Ella tendría una noche o dos incómodas, durmiendo en un colchón desnudo porque me había llevado nuestra cama, el tocador y la mayoría de las lámparas, que eran antigüedades de familia. Me llevó mucho tiempo descubrir qué pasó y por qué. Después de contar la historia varias veces. La primera vez pudo haber sido el día que olvidó su chaqueta. Tuvieron sexo 2 veces más, incluyendo la vez que ella resultó herida. Lastimarse y quedar atrapada la asustó mucho, así que lo detuvo. Vaya. Bueno, fue tan público que cualquiera con un poco de vergüenza se avergonzaría. Decidí quedarme con ella durante las cirugías como amigo. También instalé un rastreador en su auto, tratando de verificarlo como seguro. Las razones de su traición fueron difíciles de entender. Mis viajes de negocio significaban soledad y aburrimiento para ella en casa, y se sumaba al aburrimiento en el trabajo, todo lo cual la abrumaba. Reducí mis viajes de negocios tanto como pude, lo que redujo un poco los beneficios de la empresa, pero era más barato que un divorcio. Fuimos a terapia, lo que me ayudó a aprender a hablar abiertamente entre nosotros, lo cual fue realmente difícil para mí. Pero no creo que ella estuviera tan abierta a eso como yo. Nunca admití que arruiné su rostro, pero debo decir que probablemente eso fue una de las razones por las que me quedé con ella durante las cirugías, y quería salvar nuestro matrimonio después de pasar unos 5 años de mi vida en él, y realmente la amaba. 4 semanas después de que ella volviera al trabajo, vi en el programa de seguimiento que su auto salió del estacionamiento a las 3 p.m. y se estacionó a varias millas de distancia. Google Earth mostraba que era el Quality Inn. Fui allí y fui recompensado con la vista de ella y Campbell saliendo. Un poco después de las 5:30 p.m. me fui a casa y saqué los documentos de divorcio que había preparado de antemano. Al día siguiente, firmé un contrato de arrendamiento de 1 año para el apartamento en el que estaba viviendo, lo que me ahorró un 20% del alquiler. Estaba sentado en los escalones cuando ella llegó a casa del trabajo. Le pedí que se sentara y simplemente se lo dije claramente. Pensé mucho en nosotros y llegué a la conclusión de que, en el fondo, creo que eres un bastardo mentiroso, y no quiero perder más tiempo contigo. Dicho esto, vete con Dios. No me molestes más. Quiero olvidarte. No, esta es la decisión incorrecta. Estamos en el camino correcto para reparar nuestra relación. No te rindas con nosotros. ¿Estás diciendo esto después de pasar la tarde de ayer con Campbell en una habitación de motel? Al diablo contigo y ese caballo en el que estabas montada. Has llegado. Lamento el día en que te vi por primera vez. Terminé con ella. Le entregué los documentos de divorcio y podría haberle dado mi anillo de bodas, pero el oro valía $800.
En cuanto a la reconstrucción de su nariz, pensó en una nariz más pequeña, más moderna y respingona, pero optó por algo muy parecido a la suya anterior. Tenía una nariz bastante grande, que yo pensaba que se veía normal, y la nueva era ligeramente más pequeña, pero con la misma forma general. Los viejos amigos notaron que algo había cambiado, pero no podían entender qué exactamente. No he hablado con mis suegros ni con mi exesposa desde entonces. No me importaban. Alguien dijo que Campbell fue su amante durante un tiempo después de que me fui por su salud, que intercambian enfermedades de transmisión sexual. Han pasado 6 meses y finalmente me siento bien. La rabia y el dolor de su traición, mi culpa por las lesiones que causé, la participación de la policía, todo esto se llevó un gran pedazo de mi vida. Creo que sería mejor para mí, y, por supuesto, para ella también, si simplemente enfrentara la traición. Sufrí mucho por la culpa de desfigurarla y pasé meses ayudándola a lidiar con el trauma, viéndola sufrir físicamente por las cirugías y mentalmente por el remordimiento de la infidelidad, lo que me dio tiempo para aceptarlo como un error a corto plazo de su parte. Pero como pronto me di cuenta, la historia se repetiría en el futuro. Si no los hubiera atacado sino confrontado, probablemente podría haberme divorciado de ella en el acto y terminado con su infidelidad. En cambio, experimenté el dolor de la traición y llegué al punto de aceptar su sinceridad y sus palabras. Estúpido de mi parte. Así que cuando regresó con este tipo, lo hice bien la segunda vez y la eché por la puerta y se acabó en cuestión de minutos. Mucho más fácil. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima.